Las 1001 noches. Pero cuando llegó la sexta noche, Sherazada dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando el pescador dijo al efrit: Si me hubieras conservado, yo te habría conservado, pero no has querido más que mi muerte, y te haré morir prisionero en este jarrón, y te arrojaré a ese mar. Entonces el efrit clamó y dijo: Por Alá sobre ti, oh pescador, no lo hagas, y consérvame generosamente sin reconvenirme por mi acción, pues si yo fui criminal tú debes ser benéfico, y los proverbios conocidos dicen: Oh tú, que haces bien a quien mal hizo, perdona sin restricciones el crimen del malhechor. Y tú, oh pescador, no hagas conmigo lo que hizo Umama con Atika. El pescador dijo: ¿Y qué caso fue ese? Y respondió el efrit: No es ocasión para contarlo estando encarcelado. Cuando tú me dejes salir, yo te contaré ese caso. Pero el pescador dijo: Oh, eso nunca. Es absolutamente necesario que yo te eche al mar sin que tengas medio de salir. Cuando yo supliqué y te imploraba, tú deseabas mi muerte, sin que hubiera cometido ninguna falta contra ti, ni bajeza alguna, sino únicamente favorecerte, sacándote de ese calabozo. He comprendido, por tu conducta conmigo, que eres de mala raza. Pero has de saber que voy a echarte al mar, y enteraré de lo ocurrido a todos los que intenten sacarte, y así te arrojarán de nuevo, y entonces permanecerás en ese mar hasta el fin de los tiempos para padecer todos los suplicios. El efrit le contestó: Suéltame, que ha llegado el momento de contarte la historia. Además, te prometo no hacerte jamás ningún daño, y te seré muy útil en un asunto que te enriquecerá para siempre. Entonces el pescador se fijó en esta promesa de que si libertaba al efrit, no sólo no le haría jamás ningún daño, sino que le favorecería en un buen negocio. Y cuando se aseguró firmemente de su fe y de su promesa, y le tomó juramento por el nombre de Alá Todopoderoso, el pescador abrió el jarrón. Entonces el humo empezó a subir hasta que salió completamente y se convirtió en un efrit cuyo rostro era espantosamente horrible. El efrit dio un puntapié al jarrón y lo tiró al mar. Cuando el pescador vio que el jarrón iba camino del mar, dio por segura su propia perdición y orinándose encima dijo: Verdaderamente no es esto una buena señal. Después intentó tranquilizarse y dijo: Oh efrit, Alá Todopoderoso ha dicho: hay que cumplir los juramentos porque se os exigirá cuenta de ellos. Y tú prometiste y juraste que no me harías traición. Y si me la hicieses, Alá te castigará, porque es celoso, es paciente y no olvida. Y yo te digo lo que el médico Ruyán al rey Yunán: consérvame y Alá te conservará. Al oír estas palabras, el efrit rompió a reír y echando a andar delante de él dijo: Oh pescador, sígueme. Y el pescador echó a andar detrás de él, aunque sin mucha confianza en su salvación. Y así salieron completamente de la ciudad y se perdieron de vista, y subieron a una montaña y bajaron a una vasta llanura, en medio de la cual había un lago. Entonces el efrit se detuvo y mandó al pescador que echara la red y pescase. Y el pescador miró a través del agua y vio peces blancos y peces rojos, azules y amarillos. Al verlos se maravilló el pescador. Después echó su red y cuando la hubo sacado encontró en ella 4 peces, cada uno de color distinto. Y se alegró mucho, y el efrit le dijo: Ve con esos peces al palacio del sultán, ofréceselos y te dará con qué enriquecerte. Y, mientras tanto, por Alá, discúlpame mis rudezas, pues olvidé los buenos modales con mi larga estancia en el fondo del mar, donde me he pasado 1800 años sin ver el mundo ni la superficie de la tierra. En cuanto a ti, vendrás todos los días a pescar en este sitio, pero nada más que una vez. Y ahora, que Alá te guarde con su protección. Y el efrit golpeó con sus 2 pies en tierra, y la tierra se abrió y le tragó. Entonces el pescador volvió a la ciudad, muy maravillado de lo que le había ocurrido con el efrit. Después cogió los peces y los llevó a su casa, y enseguida, cogiendo una olla de barro, la llenó de agua y colocó en ella los peces, que comenzaron a nadar en el agua contenida en la olla. Después se puso esta olla en la cabeza y se encaminó al palacio del rey, según el efrit le había encargado.
Cuando el pescador se presentó al rey y le ofreció los peces, el rey se asombró hasta el límite del asombro al ver aquellos peces que le ofrecía el pescador, porque nunca los había visto en su vida, ni de aquella especie ni de aquella calidad, y dispuso que entreguen esos peces a nuestra cocinera negra, porque esta esclava se la había regalado hacía 3 días solamente el rey de los Rum, y aún no había tenido ocasión de lucirse en su arte de la cocina. Así es que el visir la mandó que friera los peces y le dijo: «Oh buena negra, me encarga el rey que te diga, si te guardo como un tesoro, oh gota de mis ojos, es porque te reservo para el día del ataque. De modo que demuéstranos hoy tu arte de cocinera y lo bueno de tus platos». Dicho esto, volvió el visir después de hacer sus encargos, y el rey ordenó que diera al pescador 400 dinares. Habiéndoselos dado el visir, los guardó el pescador en una halda de su túnica y volvió a su casa, cerca de su esposa, lleno de alegría y de expansión. Después compró a sus hijos todo lo que podían necesitar. Y hasta aquí es lo que le ocurrió al pescador. En cuanto a la negra, cogió los peces, los limpió y los puso en la sartén. Después dejó que se frieran bien por un lado y los volvió enseguida del otro. Pero entonces, súbitamente, se abrió la pared de la cocina y por allí se filtró en la cocina una joven de esbelto talle, mejillas redondas y tersas, párpados pintados con col negro, rostro gentil y cuerpo graciosamente inclinado. Llevaba en la cabeza un velo de seda azul, pendientes en las orejas, brazaletes en las muñecas y en los dedos sortijas con piedras preciosas. Tenía en la mano una varita de bambú. Se acercó y, metiendo la varita en la sartén, dijo: «Oh peces, ¿seguís manteniendo vuestra promesa?». Al ver aquello la esclava se desmayó y la joven repitió su pregunta por segunda y tercera vez. Entonces los peces levantaron la cabeza desde el fondo de la sartén y dijeron: «¡Oh sí! ¡Oh sí!», y entonaron a coro la siguiente estrofa: «Si tú vuelves sobre tus pasos, nosotros te imitaremos. Si tú cumples tu promesa, nosotros cumpliremos la nuestra. Pero si quieres escaparte, no hemos de cejar hasta que te declares vencida». Al oír estas palabras, la joven volcó la sartén y salió por el mismo sitio por donde había entrado, y el muro de la cocina se cerró de nuevo. Cuando la esclava volvió de su desmayo, vio que se habían quemado los 4 peces y estaban negros como el carbón, y comenzó a decir: «¡Pobres pescados! ¡Pobres pescados!». Y mientras seguía lamentándose, apareció el visir, asomándose por detrás de su cabeza, y le dijo: «Llévale los pescados al sultán». Y la esclava se echó a llorar y le contó al visir la historia de lo que había ocurrido, y el visir se quedó muy maravillado y dijo: «Eso es verdaderamente una historia muy rara». Y mandó buscar al pescador, y cuando se presentó el pescador le dijo: «Es absolutamente indispensable que vuelvas con 4 peces como los que trajiste la primera vez». Y el pescador se dirigió al estanque, echó la red y la sacó conteniendo 4 peces, que cogió y llevó al visir. Y el visir fue a entregárselos a la negra y le dijo: «Levántate, vas a freírlos en mi presencia, para que yo vea qué asunto es este». Y la negra se levantó, preparó los peces y los puso al fuego en la sartén. Y apenas habían pasado unos minutos, hete aquí que se hendió la pared y apareció la joven vestida con las mismas vestiduras y llevando siempre la varita en la mano. Metió la varita en la sartén y dijo: «¡Oh peces! ¡Oh peces! ¿Seguís cumpliendo vuestra antigua promesa?». Y los peces levantaron la cabeza y cantaron a coro esta estrofa: «Si tú vuelves sobre tus pasos, nosotros te imitaremos. Si tú cumples tu juramento, nosotros cumpliremos el nuestro. Pero si tú reniegas de tus compromisos, gritaremos de tal modo que nos resarciremos». En ese momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente.